Buenas noches, estimados participantes. Mi nombre es Valeria Torres y soy parte del equipo de programas de capacitación del Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad de SAN. Permítame, por favor, hacer una breve presentación de nuestro instituto. Bien, como les estaba mencionando, somos el Instituto de Regulación y Finanzas, líderes en los sectores regulados y económicos. Contamos con más de 20 años de trayectoria en capacitación y consultoría empresarial. Más de 10.000 profesionales se capacitan con nuestros programas de alta especialización. Más de 250 instituciones públicas y privadas son también atendidas en consultorías especializadas, más de 50 asesorías económicas financieras, más de 20 valorizaciones de activos y empresas, así como más de 50 empresas del sector privado y público que también realizan sus capacitaciones mediante nuestros servicios. Algunos de los servicios que brindamos son los de consultoría empresarial, donde buscamos dar soporte en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional, a través de asesorías que son altamente especializadas, tanto en temas económicos, financieros, regulatorios, como legales, como en APPs y proyectos en activos, consultoría de negocios, regulación y asesoría legal. Asimismo, brindamos capacitaciones especializadas en los diferentes sectores regulados y económicos, con un enfoque en el sector público, ejecutivos profesionales, y de la misma manera ofrecemos también programas educativos a la medida para empresas del sector privado e instituciones públicas como en agua y saneamiento, hidrocarburos y gas, salud médica, legal, seguros, entre otros. Es por todo lo mencionado que los invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram y LinkedIn, así como una tienda de e-commerce donde van a poder encontrar mayor información sobre diplomas, cursos, seminarios, entre otros. Y para todos los que estén interesados, les voy a dejar el link de la tienda en el chat de la sala. Y bien, desde el FRIESAM me complace presentar la conferencia especializada Pavimentos de Bajo Volumen de Tránsito y su papel en el desarrollo del país. Permítanme compartir mi pantalla. Que estará a cargo de los docentes Herbert Zavala, quien es ingeniero civil, magíster en gerencia de proyectos de ingeniería, doctor en ingeniería civil, tiene estudios en arbitrajes en la Universidad de SAN, especializa en suelos y pavimentos en geotecnia, creador del software EvalPay para carreteras y aeropuertos, y actualmente se desempeña como administrador de contratos en la Unidad Gerencial de Obras de Provías Nacional MTC. De igual forma, tenemos el agrado de presentar al profesor Carlos Márquez, quien es máster de Administración de Empresas en el Massachusetts Institute of Technology de Estados Unidos. Es MSc con especialización en vialidad y mención en pavimentos de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado de Venezuela. Es ingeniero civil, tiene 27 años de experiencia en pavimentos, plantas de asfalto, métodos constructivos para pavimentos de asfalto y de concreto, gerencia de construcción para obras de envergadura, pavimentos rígidos, y es consultor internacional y también profesor universitario. Y actualmente es jefe de ingeniería vial de distribuidora Norte Pacasmayo. Y bien, sin nada más que agregar, le doy el pase a los docentes. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros aquí. Gracias, Valeria. Gracias, Samantha. Bienvenido, Herbert. Buenas noches a todos. Un gusto estar aquí a la invitación de SAN. Y Carlos, también grato compartir la presentación del día de hoy. Adelante, por favor. Gracias, el gusto es todo mío, Herbert. Bien, sin más, comencemos. Tenemos por delante un pequeño reto que es conversar de este tema que, bueno, a Herbert y a mí nos apasiona porque es nuestro expertise profesional y es bastante complicado el resumirlo tanto. Yo creo que Herbert tuvo también el mismo problema que yo. Sin embargo, creo que tenemos preparado una presentación bonita, bien ligera, como para que las personas pues no los compartan nuestra pasión de alguna manera. Entonces, ya se ve, Valeria, se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, sí se logra ver. Perfecto, gracias. Ok, entonces vamos a hablar hoy de vías de bajo volumen de tránsito y vamos a hacer un enfoque un poco más económico, aprovechando el escenario donde nos estamos moviendo de SAN, para ver cuál es la problemática en el país que tienen estos temas y conversaremos sobre algunos de los problemas estos desde la óptica de la empresa privada, desde la óptica del gobierno,
Y bueno, le daremos la oportunidad, por supuesto, de intervenir. A ver, sí, como ya me presentaron amablemente, soy el ingeniero Carlos Ovidio Márquez, soy venezolano y español, ciudadano de doble nacionalidad. Tengo ya 5 años en el Perú y me estoy desempeñando actualmente desde hace ya 4 años como jefe de ingeniería vial de Cementos Pacasmayo para todo el Perú, para toda la República. Hoy le hablaremos de pavimentos de bajo volumen de tráfico y el papel en el desarrollo del país. A ver, esto me está caminando. Okay. Bien. En eso quisiera yo comenzar por hacer un paneo nacional, un paneo general de qué tema estamos hablando. Primero, las vías de bajo volumen de tráfico son parte de la red vial de una nación. La red vial del Perú está constituida para el año 2019, según cifras del MTC, estaba constituida por 166.000 kilómetros de carretera. De esos 166.000 tenemos que el 15% de ellas solamente eran vías pavimentadas, lo que corresponde aproximadamente a unos 24.000 kilómetros, y el 85% no pavimentadas. Esto es un tema importante, interesante, que debemos analizar, porque justamente aquí es donde hay una gran deuda yo no digo del gobierno actual, sino prácticamente de todos los gobiernos del Perú, que se han ido rezagando en la construcción de pavimentos y de vías, ya que de ellas depende en gran medida el desarrollo del país, las posibilidades de desarrollo. No hay posibilidades de llevar buena calidad de vida hasta los últimos esquinas del país, siendo inclusive un país con una topografía tan difícil como el Perú, donde está dividida prácticamente por los Andes, o los Andes es una parte muy importante y con alturas bastante importantes. Esto trae varios retos desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico inclusive. De estas vías, de los 166.000 kilómetros, hay varios organismos que tienen injerencia sobre ellas. Y entonces vemos los organismos nacionales como el MTC mayormente, porque estamos hablando ahorita solamente de vías extraurbanas, no estamos hablando de vías urbanas. Pero las vías extraurbanas, más o menos el 26.000 kilómetros son de competencia nacional. Mientras que 114.000 son de competencias rurales prácticamente, donde están divididas entre regiones y municipalidades. Estamos hablando de 114.000 kilómetros aproximadamente, y de esos 114.000 kilómetros, el 81% no está pavimentado, lo que significa que realmente es un problema salir de las ciudades en el Perú. Hay una historia, digamos, una circunstancia que ha sucedido en países cercanos, por ejemplo, Colombia, años atrás, cuando ellos firmaron el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Estados Unidos, haciendo una observación, o más bien los empresarios norteamericanos observando el país, se dieron cuenta de que iba a ser bastante difícil comerciar con Colombia por el tema de la vialidad. Y Colombia, desde ese momento, ya estamos hablando aproximadamente hace unos 15 años atrás, invirtió fuertemente, inclusive apoyado por organismos bancarios internacionales y por organismos americanos, invirtió fuertemente en la conectividad, justamente en incrementar esa calidad de la vialidad, que era muy importante. Eso es un ejemplo que pudiéramos tomar nosotros para ver cuál es la ruta futura que nosotros necesitamos. La red vial del Perú es bastante compleja, porque decía que los Andes están encima de la costa y prácticamente dividen al país, y los territorios que están en esas planicies andinas de altura y la parte de la selva, son territorios que son muy, muy ricos para poder explotarlos desde el punto de vista agrícola, minero, y quizá muchas otras actividades, como por ejemplo la actividad turística inclusive. Pero si no hay una conectividad, digamos, bien estructurada,
pues todos estos desarrollos no se van a dar, ¿no? Como les decía, la red vecinal está aproximadamente de 114.000 kilómetros, constituye el 70% de la total del país. Si vamos al Foro Económico Internacional, el índice, el reporte de competitividad global del año 2019 ubicaba a el Perú en el puesto número 65 de 141 países. Y esto es interesante porque nosotros, este es el grado de competitividad que nosotros tenemos que hacer, justamente competir con los restos de los países del mundo en todos sus ámbitos, ¿no? El índice de competitividad evalúa diversos aspectos, entre ellos los que nos incumben a nosotros en esta charla, la parte de infraestructura, de transporte y la conectividad de vías. Y estos valores que están puestos ahí es justamente el ranqueo, es la posición que ocupa el Perú dentro de esos 141 países, donde vemos que la infraestructura en general, no solamente habla de vialidad, pero es una parte muy importante, está de número 88 de 141. El transporte está de número 97 de 141 y la conectividad de 102. Eso significa que tenemos una buena red vial, tenemos bastante conectividad, sin embargo, la infraestructura está muy deficitaria. Y entonces esto nos invita a nosotros invertir, o sea, que los responsables de esta inversión tomen en consideración la construcción de vías de una manera sostenible y duradera. Dentro del el espectro de lo que nos pudiera interesar, que son los países que más tienen relación comercial con el Perú, Perú ubica un lugar que quizás no es tan malo, pero pudiéramos ver, o sea, aproximadamente en la mitad de todos estos países, pero pudiéramos ver dentro de ellos algunos índices interesantes, como por ejemplo, si nos comparamos con Chile, nosotros somos el país número 64, mientras que ellos son el 33, por hacer una comparación con un país que está evidentemente desarrollado en la región. En la calidad de vías nosotros tenemos 110 y ellos están de 25. ¿Qué significa esto? ¿Qué lectura le podemos dar a estos números? El hecho de que, primero, de que el Chile va a tener una muchísimo mejor vialidad que la nuestra, pero el hecho de estar nosotros más cerca del puesto 141, que sería el último, nos deja mucho que desear. Entonces, fíjense que por encima de Perú están pocos países, en este caso Costa Rica, está Brasil inclusive, que Brasil tiene un problema muy grave de conectividad porque atravesar el Amazonas no es nada fácil. Y en Perú lo sabemos porque tenemos nuestra porción de Amazonas, la cual ha sido realmente impenetrable. No hay prácticamente vialidad en ese sector. Pero para eso está, para tratar de vencer esta circunstancia, de domarla, no de vencerla, de domarla. Hablemos ahora de qué es lo que es una vía de bajo volumen de tráfico, como para contextualizarnos nosotros. Y hay diversas acepciones de lo que pueden ser. Algunos relacionan esto con vías sencillamente de tierra, o sean trochas carrozables, o vías que están en un proceso de evolución, y otros lo relacionan con unas vías que no tienen mucho tráfico y por lo tanto ellas no se han terminado de consolidar. Y bueno, y los conceptos pudieran ser eso. Sin embargo, analicemos un poco a qué referimos eso con poco tráfico. Porque, por ejemplo, aquí estamos viendo en la fotografía de la derecha una vía de muy poco tráfico, pero cada camión de estos vacío pesa 90 toneladas, cargado pesa 250 toneladas en promedio aproximadamente, y realmente es bajo el tráfico, pero es altísima la carga. Mientras que una carretera como la que estamos mostrando en la fotografía de la izquierda, es una carretera que probablemente transiten muy pocos vehículos, inclusive habrá épocas del año donde no transita casi ningún vehículo, pero todos ellos van a ser vehículos livianos. De manera que diseñar una carretera como la de la derecha no es parecido en nada a diseñar una carretera como la de la izquierda. Tenemos casos, por ejemplo, de la minería, que es un caso muy natural aquí en el Perú, pero también hay otros casos de productos agropecuarios, agrícolas, que también generan cargas muy, muy altas. Y estos tráficos pudieran incrementarse. De hecho, estos tráficos tienen unas características muy interesantes. Si, por ejemplo, les llamara yo a la atención
el caso de la explotación forestal, la explotación maderera. Tiene unas características. La explotación maderera prácticamente son bosques sembrados, ¿verdad? A propósito con especies madereras, y esas especies tardan entre 15 y 20 años en desarrollarse. De manera de que a este sector no hay que llegarle en 15 o 20 años, casi nunca. Escasamente para algunos detalles, pero realmente no. Ahora, cuando se cumple el periodo, que son los 15 años, donde los árboles se desarrollan y ya son maderables, entonces el tráfico se incrementa de una manera impresionante. Estas vías deberían estar adaptadas a esa vida, donde no es un uso continuo, es un uso muy esporádico, y quizás en algunos casos, como nos han llegado a nosotros algunos, ellos quisieran invertir de manera de que la vía sostenga o resista lo que es la explotación, la época de explotación, que se reduce probablemente a 1 o 2 años, y el resto del tiempo, pues la vía no va a ser útil. Entonces, también hay otros criterios, los criterios que toman algunos países, que es necesario realmente categorizar estas vías para poder saber cómo distribuir el presupuesto, cómo invertir en este tipo de vías. En el caso de Estados Unidos, ellos hablan de que la frontera entre las vías de bajo volumen de tráfico y la de tráfico normal o de alto volumen es de 400 vehículos por día, y dividen las vías de acuerdo a la cantidad de vehículos que circulan. El IMDA, o el índice medio diario anual, nos refiere a el volumen de vehículos diarios. Entonces, en un IMDA menor a 6.000 vehículos por día, estamos hablando de una autopista de primera clase. Cuando el volumen de tráfico se ubica entre 4.000 y 6.000, estamos hablando ya de una autopista de segunda clase. Carreteras de primera clase entre 2.000 y 4.000, etc. Si vamos a Canadá, por ejemplo, en Canadá podemos conseguir que hay diferencias. En la zona de Ontario, ellos prácticamente limitan las vías de alto volumen de tráfico de bajo volumen, perdón, por debajo de los 500 vehículos por día. Mientras que en la Columbia Británica, ellos lo limitan en 200 vehículos por día. En el caso nuestro, tenemos que hay una norma, que es la norma de los caminos de volúmenes de tránsito. El capítulo 3, en el artículo 26, habla de que en Perú el IMD menor a 400 vehículos se va a considerar de bajo volumen de tráfico. De manera que en eso ya tenemos un nivel, ya entendemos en dónde podemos estar. Y eso está expresado en normas que el país ha venido desarrollando a lo largo de todos estos años, donde tenemos el manual de carretera, tenemos el manual de carreteras pavimentadas de bajo volumen y el manual de diseño de carreteras pavimentadas no pavimentadas de bajo volumen. En alguno de estos, nuestro profesor que nos acompaña hoy, el profesor Herbert Zavala, ha sido un elemento muy importante desarrollando estas normas. Y después hablaremos con él de ese tema. Bien, pero entrando en materia, les quiero traer este pensamiento diciendo que un sistema de caminos rurales bien planeado, bien localizado, bien diseñado, construido y mantenido resulta esencial para el desarrollo comunitario. Este pensamiento lo emitió el doctor Gordon Keller, quien era el jefe que dirigía el servicio forestal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y que generó ese libro que ustedes ven ahí. Ese libro fue editado por primera vez en los Estados Unidos por el Departamento de Agricultura, y fue traducido hace varios años en México, y lo han acogido prácticamente todos los países de América como una guía para poder desarrollar toda esta, digamos, la técnica que ha venido desarrollando los caminos de bajo volumen de tráfico. De esta manera, los proyectos de ingeniería para vías de bajo volumen proponen soluciones más económicas. Sin embargo, esta economía se convierte en una reducción de estándares y no en una optimización del conocimiento de ingeniería. Este pensamiento es bien importante tenerlo en cuenta, porque realmente el hecho de que una vía no tenga una viabilidad socioeconómica interesante, o por lo menos clara, digamos así, no significa que sea una vía menos importante. Por ese motivo
le asignan presupuestos deficitarios. Normalmente el presupuesto es deficitario y uno tiene que de alguna manera hacerlo más eficiente. Pero en estos casos, muchísimas veces los encargados de hacer la distribución de los recursos le ponen recursos medidos exclusivamente por el potencial de desarrollo que puedan ver en la zona o algún interés político que pueda haber, lo cual es perfectamente válido. Sin embargo, nos obliga a utilizar factores de seguridad menores, ¿no? Los estudios se realizan con mucho menos recursos, por lo tanto, la incertidumbre es muchísimo mayor. Y por supuesto, a la hora de construir se construyen con mucha variabilidad en sus elementos, ¿no? Desde el principio se transforman en proyectos perdedores. Y nosotros tenemos la responsabilidad de cambiar un poco este tema, a pesar de que tenemos también tenemos que saber manejar estos presupuestos deficitarios con mucha precisión. Es importante que si en el caso que se les puedan asignar más recursos, sobre todo para estudios, pues el resultado será muy, muy beneficioso desde el punto de vista económico porque lograremos hacer vías más duraderas, vías que van a tener menos intervenciones y que van a facilitar el traslado de servicios y de recursos, que es la idea principal del desarrollo. ¿Cómo se clasifican las vías de bajo volumen de tráfico? Básicamente en tres: las rurales, las recreacionales y la de explotación de recursos. Las rurales son accesos a fincas, residencias, negocios, accesos a comunidades aisladas que no tienen un potencial de desarrollo interesante, y el tráfico generalmente en ellas es muy liviano o es semi pesado, con ocasionalmente pesado, ¿no? Las recreacionales quizás son las más livianas de todas: carros, casas rodantes y vehículos de mantenimiento, pero son vías primarias con conexión a la red, porque es muy importante para poder llegar ahí, tener acceso a los grandes centros de desarrollo o a las conexiones con la gran mayoría de las personas. Son también vías internas dentro de zonas de protección, por ejemplo, y estas vías son de muy bajo volumen de tráfico. Por otro lado, también está la explotación de recursos, donde tenemos también explotaciones forestales, la minería, inclusive la explotación agroindustrial y también pecuaria, agropecuaria. Pero estos tienen una particularidad: son vehículos muy grandes, muy cargados, generalmente sobrecargados, y además de eso, tienen un ciclo estacional en muchos de estos casos, a excepción de la minería quizás. Pero el ciclo estacional se refiere a que solamente demandan tener una buena carretera al momento de los tiempos de explotación. Como ustedes saben, ciertas producciones agrícolas y agropecuarias van a tener tiempos muy específicos para poder cosechar o sacar las cosechas, y eso tiene relación con ciclos de clima y con algunas otras consideraciones que no vienen al caso, pero lo que sí dicen es que concentran la mayoría de la carga en tiempos muy pequeños. Características: son vías de bajo volumen, pero los vehículos pueden ser muy pesados. Este es un tema bastante complejo. El clima es el efecto destructivo más importante. Yo diría que más que el clima, el agua. En el Perú, afortunadamente, a pesar de que tenemos altura, y la altura es un tema muy, muy importante a tomarlo en consideración a la hora de construir estas vías, realmente no existe el permafrost, que es un efecto muy dañino. Por las investigaciones que hay en los países del norte, nosotros no contamos con ese problema. Pero el agua básicamente es el efecto más destructivo que tenemos en el Perú, y es el que tenemos que aprender a manejar. A veces, y nos hemos conseguido muchísimas veces con este problema, los proyectos dejan de atender el tema hidráulico porque me refiero a la afectación directa sobre la vía. O sea, es la lluvia que cae sobre la vía y cómo se maneja esa agua pluviosa sobre la vía. Este es el punto que a veces tendremos que tomar en cuenta, pero muy pocas veces los recursos alcanzan para eso, y algunos especialistas, algunos ingenieros, inclusive los dejan de un lado pensando en que no es muy importante. Sin embargo, el efecto destructivo de las aguas es vital. Si uno no maneja correctamente las aguas en un proyecto, pues no importa la solución que se haga, el material que ustedes trabajen,
la vía tiende a destruirse rápidamente. Bien, los mecanismos de falla y los niveles de servicio también son muy distintos a las vías de alto tráfico. Y por eso los estudios y, digamos, la forma en cómo información que llega a la mayoría de las personas no llega completa. Y ellos tratan de buscar la forma de resolver haciendo paralelismo. Y esto en muchas ocasiones es un error. También son muy comunes los problemas de la construcción y el mantenimiento, porque ahí son vías alejadas, vías que no están cerca de los centros poblados o los centros desarrollados. Por lo tanto, conseguir un contratista con experiencia es difícil. Las vías que atraviesan estos caminos son bien complejas, bien complicadas, y los materiales, tanto la mano de obra y hasta los equipos, si es que existen en la zona, generalmente se encuentran lejos y son muy costosos. Entonces tenemos el doble problema, presupuesto deficitario y costos altos, pero hay que buscar la forma de equilibrar. ¿Cómo se diseñan estas vías? El diseño es basado en experiencias, ¿verdad? Hay varios modelos de diseño, se trabaja con un método de diseño empírico o mecanístico empírico, y el que más se adapta a estas cosas es la observación directamente, tomar en cuenta qué es lo que hay, cómo se ha comportado de alguna manera una vialidad que se le ha trabajado de una manera muy específica, y cómo corregir esos errores de manera de que la mayor cantidad de vías, de kilómetros de esta vía, se mantengan estables, se mantengan en buenas condiciones, aun cuando sean afectadas por impactos climáticos interesantes. Esto es un poco arte o ciencia, se hace la pregunta. ¿Por qué? Porque también el ojo del diseñador, del ingeniero, va a tener mucho que ver con esto. Y a veces la experiencia marca la diferencia. Inclusive, en muchísimas oportunidades, afortunadamente yo he tenido muchos años para poder desempeñarme en esta área, quizá el consejo que más se agradece en este tipo de las visitas al sitio es el consejo de los ancianos que viven en esta zona, porque carecemos totalmente de información estadística. Hay veces que estamos trabajando prácticamente con un ojo cerrado. Entonces, esa poca visión nos la pueden ayudar estas personas. Por ese motivo es que decimos que el diseño está basado en experiencia. También hay diseños basados en experiencias, en experimentos, que sería los métodos, por ejemplo, tipo método ASTO, que son observaciones, se han hecho algunos tramos de vía bajo ciertas condiciones, se han sometido a diferentes tráficos y cargas y uso. Y se ha tratado de alguna manera se ha aprendido del comportamiento de estos materiales. Eso se ha llevado a fórmulas matemáticas y, bueno, de una manera extraordinaria, porque ha sido un ayudo muy importante en la ingeniería, logramos tener un criterio inicial. Pero este criterio inicial generalmente tiene que ser complementado. Y lo vemos todos los días, porque la vialidad, lamentablemente, pues no es uno de los elementos con los cuales nos podamos sentir orgullosos. Sin embargo, no es un tema local, es un tema internacional, es un tema mundial. De manera que no tenemos que pensar que estamos viviendo peor o mejor que los demás. Sí ha habido poca inversión, pero la vialidad existe, ¿no? También hay otros métodos, los métodos empíricos, los cuales vienen a complementar, perdón, los métodos mecanísticos que vienen a complementar los métodos empíricos mediante algunos modelos matemáticos y invertir un poco de ingeniería en estos detalles, ¿no? De manera que cuando nosotros incrementamos, cuando combinamos las experiencias vividas y las observaciones que tenemos con estos modelos matemáticos que de alguna manera nos hacen proyectar, nos permiten evaluar en un corto tiempo lo que pueda suceder en largo plazo, entonces los resultados son mucho mejores, ¿no? Los diseños basados en experiencia, que es una de las cosas que yo quisiera dejarles bien sembrado, se trata de estructuras predefinidas. O sea, normalmente se hace un diseño y nosotros tratamos de adaptar ese diseño a la vialidad. Caso contrario a lo que normalmente se debe hacer, que es tomar en consideración
el suelo muy específico del sitio, el tráfico específico que va a pasar por alguna de las partes de la vía, de acuerdo al diseño de tramos homogéneos que se haga, y luego se hacen el diseño como tal y se obtienen los espesores. En este caso, nosotros lo que hacemos es predefinir estructuras, y esas estructuras predefinidas se van a ir colocando. Por supuesto, no van a lograr la durabilidad que se requiere porque han sido forzadas a situaciones de las cuales no están preparadas. Y entonces en esa historia de forzar y observar luego el daño, se va a ir reconstruyendo, se va a ir manteniendo y poco a poco se va consolidando la vía hasta que la vía requiere o alcanza un nivel de importancia suficiente como para poder ser diseñada específicamente. Los criterios de los espesores de las capas se basan en resultados históricos. Eso significa que nosotros vamos a ir construyendo espesores y esperando por ensayo y error dónde funcionaron, dónde no funcionaron y cuál fue la combinación de factores que los hizo fallar. Y en base a esto, nosotros copiamos los espesores que han estado sometidos a condiciones similares y los aplicamos en otros tramos de la vía, y así seguimos nosotros construyendo a partir de diseños preelaborados. Y por supuesto, una vez se construye de esta manera, vamos a correr altos riesgos de sobredimensionar o subdimensionar, que es lo que muchas veces ocurre, generalmente la subdimensión. Los diseños empíricos, por su parte, son basados en observaciones, son tramos experimentales, como el caso de Ashton, donde se han construido diferentes espesores, se han hecho pasar diferentes tráficos de diferentes combinaciones, inclusive diferentes trenes de carga, sobre variabilidad de suelo, y en base a los resultados nosotros tenemos unas ecuaciones, tenemos una relación empírica donde se pueden equilibrar estos temas de tráfico de suelo y la condición final de la estructura, la velocidad con que se deteriora, para poder replicarlos en otras condiciones. Sin embargo, de esto que estamos hablando, ya han pasado los experimentos del cual se basa el Ashton 93, ya tienen 60 años en el mercado. El método 93 de Ashton tiene ya 50 años que salió perdón, 30 años que salió al mercado, y realmente en esos años ha habido mucho desarrollo, y nosotros queremos incorporar ese desarrollo a este tipo de diseño para poder dar un mejor resultado a la comunidad. Generalmente también estos diseños a partir de observaciones han sido desarrollados para vías de alto volumen, y más adelante les voy a mostrar unas gráficas de los diseños Ashton, más bien un análisis de sensibilidad, donde vamos a poder ver que el comportamiento de las vías diseñadas para bajo volumen de tráfico es totalmente distinto al de altos volúmenes de tráfico. Me refiero con esto a que poca cantidad de tráfico pueden cambiar sensiblemente las condiciones de la vía y la hacen fallar. Mientras que para altos volúmenes de tráfico, aun cuando variemos ese tráfico sensiblemente, los espesores no cambian muy dramáticamente y pudieran resistir. Estos son las fórmulas, digamos, más comunes que se utilizan para el diseño de pavimentos de bajo volumen de tráfico. Hoy tenemos la fórmula, el método NASRA, que es un método australiano que fue diseñado para materiales o vías sueltas, o sea, no trabajan con materiales cementados, sino con materiales sueltos. Sería como materiales granulares afirmados y de alguna otra calidad, pues dentro del espectro de la norma que pudiéramos utilizar. Se basan exclusivamente en el número de repeticiones y en el CBR de la subrasante, y con esto obtienen un espesor de un material, de una capa de afirmado que se supone pueden soportar esos tráficos, ¿no? Sin embargo, es una aproximación. Nosotros la hemos utilizado bastante aquí en el Perú, y la estamos adaptando a algunas de las alternativas sobre bases estabilizadas, con lo cual estamos sobredimensionando porque, como les decía al principio, fueron métodos desarrollados para materiales sueltos, no cementados, ¿no? También está el método Ashton, que proviene del experimento de Illinois, que es el que aparece en la foto y la gráfica de la mano derecha, que es un método
poco más científico, bastante más científico que el NASPA. Sin embargo, fue desarrollado bajo ciertas condiciones específicas, en un sitio muy específico y con los materiales y el tráfico que había en el momento. El problema, digamos, que tiene más el método AASHTO, es que está basado en una experiencia de hace 60 años y tiene ya 30 años desde que se lanzó al mercado. Y hay muchas cosas que han venido cambiando y que no se pueden incluir de una manera directa con esta forma. Entonces, los mecanísticos empíricos, por su parte, serían ya la evolución, el siguiente paso. Están basadas ya en cálculos de esfuerzos y deformaciones de la estructura. Los esfuerzos y las deformaciones admisibles que se obtienen a partir de observaciones de daño. Por ese motivo, hay una parte empírica y una parte mecanística. La estructura del pavimento se define a partir de las deformaciones admisibles. Hay un abordaje racional que es válido para cualquier tipo de vía, y los criterios de daño se deben adaptar a las condiciones de vía de bajo volumen en este caso. Los elementos de un camino estable son en su entorno físico las pendientes de los taludes, muy importante, la fundación, que sería la subrasante, y los elementos de drenaje. Los puntos de control, las pendientes de la vía deben variar entre 3 y 8% máximo. Hay algunos obstáculos y cruces de arroyo que deben ser estudiados de manera muy especial. Y hay otras limitaciones como la parte estacional, en qué momento, en qué tiempo se va a construir. Hay unas zonas donde tenemos que evadir o sacar, no podemos trabajar en tiempos de lluvia, y los cuerpos de agua generalmente también le tenemos que limitarnos, tenemos que sacarle. No debemos olvidar que el 70% de las vías del Perú son rurales. Al final, muchas de ellas van a escalar a departamentales o nacionales. Por lo tanto, nosotros sería una buena idea tratar de trabajar de manera de que estas, no solamente la ruta que se selecciona, sino las capas inferiores, o sea, que no afectemos de alguna manera la subrasante, porque si se afecta la subrasante, toda la estructura del pavimento se va a ver afectada. Entonces, necesariamente tenemos que proteger esa subrasante para que no se afecte. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que diseñar espesores adecuados, con materiales adecuados, que sepamos el comportamiento. Las vías rurales son el pilar fundamental de la infraestructura rural, y como tal, la parte de la explotación agrícola, el comercio agrícola, la explotación minera y forestal, dependen 100% de la capacidad de entrar y salir a estas regiones. Se consideran vías de baja o nula importancia, por lo tanto, es más o menos lo que decíamos al principio, que nacen desde el principio como vías perdedoras, pero tenemos que rescatarlas de alguna manera, bien sea con ingeniería o bien sea con un poco más de inversión. Sirven de reguladores de crecimiento. Una región no se va a desarrollar si no tiene una buena vialidad. Existen casos, y ustedes probablemente los han escuchado, de personas que tienen que caminar horas para poder salir de su casa hasta la vía más cercana y poder tomar un transporte público y llegar hasta sus zonas de trabajo, inclusive, o de vida, de estudio, o de alguna forma de manutención de su vida. Esto es un tema que tenemos que irlo eliminando poco a poco. Estas vías también minimizan el impacto ambiental, si están bien diseñadas, por supuesto, y ayudan a preservar la calidad del agua. Es importante pensar y saber que la calidad de vida de los ambientes rurales implica un acceso confiable a escuelas, salud, comercio. La solución a estos problemas es aprender de los daños presentes. No vamos a poder nunca tener una vía de bajo volumen de tráfico que pueda ser diseñada como, por ejemplo, la Panamericana, o como una vía de alto volumen de tráfico, porque las consideraciones de diseño y los tráficos, los vehículos, todas las condiciones para las cuales está diseñada son mucho mejor controlables o más fáciles de controlar. Siempre vamos a tener un grado de incertidumbre alto o altísimo en los casos de las vías de bajo volumen, pero podemos analizar el mecanismo de deterioro que causó el daño que finalmente termina, y tomamos algunas decisiones para solucionarlo, bien sea copiándonos o viendo las zonas donde no se deterioró, o utilizando experiencias ya más conocidas. Al final, controlar esto por la mayor cantidad de tiempo posible
es una meta ingeniería, definitivamente. Que estas son las vías que nosotros conseguimos ahorita, en las vías rurales que conseguimos. Son vías de difícil tránsito. Es posible que haya épocas donde los vehículos no puedan cruzar por ahí. Pero si ustedes se fijan, hay un factor común en todas ellas, que es el agua. Entonces, les invito otra vez a pensar en que el clima, el agua básicamente de la lluvia, es el elemento que tenemos que vencer. La combinación de suelo con tráfico por supuesto, sigue siendo el sentido del diseño de pavimento, pero debemos proteger esa vía que se está diseñando de los daños de la lluvia de acuerdo a cada una de las zonas. Y estos son elementos que vemos continuamente y que debemos aprender a manejar. ¿Por qué no podemos llegar a tener vialidades así? Que si no pueden llegar a ser pavimentadas con asfalto o con concreto de alguna manera, pudiéramos por lo menos tenerlas, digamos, abiertas, pero de alguna manera de que los embates del clima y el tráfico al cual van a ser sometidas sea suficiente para no desestabilizarlas en el tiempo. Y para eso existen algunos elementos que nosotros podemos utilizar. Con respecto al tráfico, no hay conteos. Si hay conteos, los conteos son muy poco confiables. También existen tráficos estacionales, con lo cual nosotros deberíamos coincidir en los momentos de alto tráfico para poder hacer un conteo confiable. Sin embargo, no siempre podemos esperar hasta la época de lluvia, que en el momento en que va a salir la cosecha, para poder contar los vehículos, y tenemos que hacer algunas estimaciones. De manera de que no siempre tenemos las mejores condiciones para poder contar, ¿no? El tipo de carga de los vehículos generalmente no son los mismos que trabajamos digamos, en las zonas más desarrolladas, porque hay algunos vehículos son totalmente fuera de carretera, son vehículos que no están diseñados para la carretera y no conocemos realmente cuál es la afectación que estos vehículos causan a la estructura. Y no solamente transitan esos vehículos por allí. En el caso de los suelos, bueno, el CBR es un tema muy importante, que no es la mejor forma de medir los daños, la forma en como el suelo nos va a responder, pero por lo menos si pudiéramos hacer estudios suficientemente intensivos, tendríamos un parámetro con el cual compararnos y diseñar, ¿no? Existe una gran variedad de suelos naturales, con lo cual tenemos que aprenderlos a manejar todos y bueno, tenemos que sobredimensionar. Recuérdense que en estas vías no se proyectan formalmente, sino que se adecúan, se aprenden de los daños presentes después de ciertos momentos, de ciertos daños que se logran causar, ¿no? Y la calidad de las vías rurales define el desarrollo de un país. Después de la temporada lluviosa empiezan los problemas, porque hemos construido una vía, la vía, viene la temporada de lluvia vuelve otra vez a lubricar, que es el efecto que tiene el agua dentro del suelo. Cuando pasan los vehículos con cierto peso, pues dañan completamente la calidad de rodaje y las vías quedan dañadas hasta que podamos intervenir de nuevo en ellas. Entonces, nosotros debemos considerar estos efectos, tenemos que buscar materiales que no los afecte la lluvia de esa manera. Mantener el agua alejada de la estructura de la vía prolonga la vida de servicio del pavimento. ¿Cómo se invierte? ¿Cómo gasta el gobierno el dinero? Y este cuadro que tenemos lo tomé del presupuesto del sector público para el año fiscal 2022 del Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Perú, donde nosotros podemos observar que del total del presupuesto fueron 11.810 millones de soles, 5.434 estaban destinados a mejoramientos y rehabilitación. Es el 62% de ese presupuesto. Y el 62% de ese presupuesto deberíamos invertirlo de una manera que no se pierda todo. Si nosotros seguimos afirmando sencillamente, o seguimos utilizando motoniveladoras para facilitar el tránsito en una vía, no vamos nosotros a poder, digamos, preservar esa inversión, sino que la inversión se pierde totalmente. Y el año que viene, además de que tenemos quizá un poco más de kilómetros de vía, vamos a tener que volver a invertir toda esta cantidad más un poco más para poder rehabilitar otra vez. Entonces tenemos que buscar la forma
de que esa inversión, esos 5.400 millones de soles, terminen de alguna manera, duren una cierta cantidad de tiempo para poder darle oportunidad a que las vías se desarrollen. Esto me hace pensar a mí en un concepto de vías descartables. Los productos descartables, según Wikipedia, son los que están concebidos para ser utilizados en un corto plazo y digamos, se desechan, sacrificando una mayor durabilidad por comodidad de uso y un precio menor. Y como ejemplo tenemos pues las hojas de afeitar. Los hombres, por supuesto, vamos a tener mejor criterio, las mujeres también conocen de eso. ¿Por qué no utilizar la teoría de evolución de Volkswagen, que sería construir un vehículo que dure sin cambios en el modelo durante muchísimos años, siempre va a estar a la moda y que sea fácil de reparar? De manera de que podemos pensar que cuando alguien compra un vehículo como esto, ya está. Sencillamente ya no necesitamos más vehículos. Toda la vida vamos a tener un vehículo sin necesidad de comprar uno nuevo. Es un poquito entrar en la sociedad de consumo. Pero básicamente en este sentido podemos también hablar de que las vías deben ser duraderas, estar siempre listas para servir, deben tener daños mínimos o nulos y los pocos sitios donde se termine dañando deben ser fácilmente reparables. Y este es el concepto de vías resilientes, justamente. O sea, deberíamos convertirnos en unos garantes de las vías resilientes. ¿Verdad? Desde el punto de vista económico, las vías rurales son patrimonio de todos los ciudadanos. Representan el mayor activo del país. Toda la cantidad de dinero que el país tiene, el valor que tiene el país, prácticamente está representado por sus vías, porque las otras estructuras que pertenecen al país son edificios públicos, hospitales, escuelas, que en comparación con la inversión que hay en vialidad son mínimos. Las vías además se deterioran por su uso, de manera de que si tú construyes una vía, desde el momento en que la pones en servicio, se empieza a deteriorar y por supuesto empieza a perder el valor. Y este activo que nosotros tenemos no es un activo permanente, es un activo que está en constante deterioro, de manera que tenemos que tomar medidas para mantenerla y por supuesto construirla de manera de que ese mantenimiento sea la mejor inversión posible. Políticamente se deben ver, y ahí les dejo este pensamiento, como una concesión que le dan los ciudadanos al Estado, porque el dinero que el Estado invierte en estas vías para mantenerlas, para construirlas, es dinero que proviene de los impuestos. De manera que el gobierno es el que tiene la responsabilidad de administrar ese dinero correctamente, haciendo vías resilientes, vías de buena calidad, de mucha durabilidad y por supuesto manteniéndolas. Entonces, pensar en un método versus el otro nos lleva a decir que las vías rurales tienen un ciclo de vida que generalmente termina en la primera temporada lluviosa. Porque los materiales que pueden ser buenos, si ustedes los seleccionan, pueden conseguir materiales extraordinarios, pero generalmente están muy lejos del sitio, son escasos, no están en todas partes, y eso involucra una inversión mayor. Se pueden utilizar pocas veces porque se van a deteriorar, se pierde el material por contaminación, por recargas afirmados, más explotación de canteras, inclusive problemas que están asociados también al medio ambiente. Y al final terminan con poca o nula transitabilidad. Finalmente, ¿qué es lo que hemos hecho? Invertir de esta manera es botar el dinero. Entonces, los invito pues a que pensemos en que tenemos que buscar soluciones que preserven este dinero. Para eso hay que estudiar las vías desde el punto de vista de su ciclo de vida. Los costos iniciales, no solamente los costos iniciales son el ciclo de vida, también tenemos la parte de mantenimiento. Parte del costo de esta vía no es solamente lo que me cuesta construirla hoy, sino lo que me va a costar mantener la transitabilidad en un nivel adecuado durante los 10 o 15 años que se pretende mantener la vía. Los costos de rehabilitación, la reconstrucción que se va a tener que hacer en un periodo de tiempo, el reciclado también, y finalmente el costo usuario, que es un concepto que es muy interesante manejarlo, porque el costo usuario prácticamente es el que es todo ese dinero que realmente el gobierno no pone, sino que terminamos poniendo los usuarios. O sea, es como se deteriora el carro y tenemos nosotros que repararlo a nuestro propio costo, amén de que se dañó por una mala calidad de vía. Las estructuras resilientes son generalmente más duraderas, son resistentes al clima y al tráfico, son fáciles y rápidas de reparar
los daños son más localizados. Eso significa que menos pedacitos de la carretera se van a terminar dañando y no se va a dañar general. Se soportan algunos excesos mientras funcionan en condiciones de saturación. Por ejemplo, en condiciones de inundaciones, como por ejemplo los casos del Niño Costero, la vía resiliente debe permitir que pase por ahí el tráfico, aun cuando el suelo esté totalmente saturado, y cuando el suelo se termine secando, que generalmente es en corto tiempo, pues recupere sus condiciones para seguir trabajando. Responden a una calidad de suelo, de tráfico, impactos ambientales recurrentes, ¿verdad? Y aquí les presento una gráfica de algunas de las alternativas. Por ejemplo, la gráfica, los puntos rojos que se ven en la parte de arriba, en el eje de las Y, el eje vertical, vamos a conseguir los espesores, de manera que mientras el punto esté más alto, va a constituir un espesor mayor del tráfico, de la capa de pavimento, ¿no? Entonces la línea roja quizás es la que tiene los espesores mayores. La línea roja corresponde a un diseño de un pavimento utilizando con el método AASHTO para un coeficiente estructural de 0,20. No vamos a entrar mucho en detalle de esto para no incorporar elementos más complejos en la conversación, que no tendríamos tiempo de resolver, ¿no? Pero básicamente con uno de los coeficientes estructurales, una calidad de material, nosotros, digamos, promedio a buena, nosotros pudiéramos considerar que vamos a conseguir la línea roja, 0,14. La línea verde es el mismo diseño, pero esta vez con una calidad mucho mejor de material, en este caso trabajándolo con un coeficiente estructural distinto, un poco mayor. Y la línea azul es el diseño hecho, de los espesores que se consiguen con el diseño hecho mediante el método de NASPA, que es el método que yo les decía que es para materiales sueltos. Entonces ustedes ven, en el eje de las X tenemos diferentes niveles de tráfico de eje equivalente, en este caso, y mientras mayor va a tener unos espesores distintos. Esto es sencillamente un análisis de sensibilidad para que ustedes vean que podemos conseguir diferentes valores. Por supuesto, esto es una situación muy particular que se hizo con la intención de determinar cuál era el comportamiento de los métodos de diseño. Más cuando nosotros tenemos que analizar los tráficos, es mucho más complejo, ¿no? Finalmente, y en el ciclo de vida, es importante entender, en esta gráfica que les presento, les van a ver ustedes que el comportamiento que tenemos en el valor de los puntos azules que están en la parte superior, se refieren a los valores de IRI que tienen en metros por kilómetro, ¿verdad? Con un pavimento o sea, con una base sin pavimento. Es prácticamente un afirmado. Eso significa que con mucha frecuencia se alcanzan los valores máximos de deterioro y hay que intervenir. Cada quiebre de esa línea es porque se ha tenido que hacer una rehabilitación, un mantenimiento para poder mejorarla. Los valores más bajos son los valores mejores, los valores más altos son los valores peores. Entonces, cada vez que el valor continúa subiendo, tenemos que intervenir para bajar el valor de IRI y inmediatamente se vuelve a deteriorar y vuelve a subir y vuelve a bajarse con un nuevo mantenimiento. Entonces, cada línea, digamos, descendente es una línea, es un momento donde se ha tenido que mantener y rehabilitar inclusive. La línea amarilla, en este caso, son pavimentos de soluciones básicas. En este caso es una línea de un pavimento basado en una base cementada, en una base estabilizada con cemento. Si ustedes se ven, sí, efectivamente el pavimento va a seguir dañándose, deteriorándose como era previsto, pero no se necesitan la misma cantidad de rehabilitaciones. En el periodo que está ahí del año 2022 al 2041, o sea, prácticamente en 20 años, solamente se rehabilitó una vez en estas condiciones. Toda esta información es sacada de un programa que se llama HDM4, en el cual se hace esta simulación. Finalmente, la línea roja es una línea con un pavimento asfáltico convencional. Y, por supuesto, una estructura muy superior, no es una estructura básica. El pavimento básico es un pavimento de base estabilizada con algún sello superficial, mientras que el pavimento asfáltico es una estructura completa de pavimento que indudablemente es más duradera, a pesar de que se sigue deteriorando como es previsto, pues logra llegar hasta los 20 años sin necesidad de alguna rehabilitación, que es justamente lo que se los costos en el ciclo de vida no solamente afectan al gobierno, también afectan a los usuarios. ¿Cómo los afectan?
con los combustibles. Se usa más combustible porque inclusive a veces no vamos a poder pasar por el mismo sitio, tenemos que dar vueltas, digamos, dar unos tours gigantes para poder llegar al mismo sitio en lugar de atravesar directo vía recta, ¿no? Por supuesto, lubricantes, neumáticos, todos los mantenimientos y las reparaciones de los vehículos son costos que van al usuario. También son costos el tiempo de viaje. Durante las reparaciones hay desvíos, longitudes y tiempos adicionales. Y para que tengan idea, resulta más económico todavía al día de hoy traer un contenedor desde la India hasta Lima que llevarlo de Lima a Piura. Y este es un tema de, digamos, de consideración. Y esto es todo lo que les he tenido por ahora. Vamos a pasar a darle pase pues, al doctor Herbert Zavala para que comience su presentación. Si tienen alguna pregunta, igual la vamos a responder al final. Muchas gracias, Carlos. Y para complementar de lo que trata el diplomado en pavimentos, ¿no? Y uno de los temas a tratar en este diplomado que trata de enfocar la realidad de nuestro país y de lo que debemos hacer, porque al final la pregunta es, ¿no? ¿Para qué nos capacitamos? ¿Para solamente tener un papel que nos diga que, oiga, sí podemos hacer eso, o en realidad lo podemos hacer, ¿no? Y lamentablemente existen hoy en día muchos cursos, ¿no? Pero no enfocamos para qué, cuál es la aplicación de este conocimiento. Y si vemos es no solamente adquirir conocimiento, sino tener la perspectiva y la actitud para llevarlo adelante. ¿Y de qué trata este curso? Como muy bien lo mencionaste, lo veíamos, es qué tenemos que solucionar, en qué nos vamos a enfocar. En nuestro país existen las tres redes viales, la red vial nacional, departamental y vecinal. ¿Y por qué hablamos de carreteras de bajo volumen de tránsito? Y el tema es, como vemos aquí en nuestro mapa vial, que tiene inventariado lo que tenemos de carreteras, es pues que la red vial nacional son las líneas rojas, la red vial departamental son las líneas verdes, y la red vial vecinal son las líneas azules. La red vial, en las tres redes viales, existen carreteras de bajo volumen de tráfico. Pero, ¿quién es la que está directamente relacionada con el productor? Con un ganadero, con un agricultor, con un acuicultor, con un apicultor. ¿Quiénes? Son las redes viales vecinales. Y si vemos en este mapa, es como el sistema circulatorio de un cuerpo. Y este sistema circulatorio, pues, es el que da vida a nuestro país. ¿Y cómo le da vida a nuestro país? Logrando el desarrollo social, económico, ambiental a través de ellos. Y hay un punto importante que podemos apreciar aquí claramente en este cuerpo, nuestro país. Vemos, pues, que a nivel de costa está muy bien integrada desde Tumbes hasta Tacna. Transversalmente, sí llegamos a nuestra serranía, pero nuestra serranía carece de cierta interconexión. Vemos pues que contamos con carreteras, pero el problema es cuál es su estado, cuál es su situación actual. Vamos hacia nuestra selva alta o Rupa Rupa, que lo hemos visto muchos nosotros desde el colegio, y vemos que las carreteras se reducen, ya sea en la red vial nacional, departamental o rural, se reduce significativamente. Y cuando llegamos a nuestra Amazonía, contamos las carreteras y vemos pues que apenas llegamos a contarlos con los dedos de la mano. ¿Y qué pasa? Y aquí podemos apreciar claramente lo que significa el desarrollo de nuestro país. Vemos cuál es la región más desarrollada y podemos entender cuál es la región menos desarrollada. Vemos pues que la costa ha sido la más desarrollada porque justamente está debidamente integrada.
Pero no sucede lo mismo en cierto nivel con nuestra serranía, que hoy en día se está logrando en la red vial nacional, pero no así con las redes viales departamentales y vecinales. Vamos hacia nuestra selva alta o rupa rupa, también sabemos, conocemos, lo sentimos, lo percibimos cómo está su desarrollo social. Y cuando pasamos a nuestra selva baja, sabemos que es la zona con menor demografía, con menor desarrollo social y económico, y justamente es por las carreteras. Una carretera significa vida, pero ¿quiénes son el corazón de dar impulso a este sistema circulatorio? Somos los ingenieros, somos los que debemos, somos los que le damos vida a esto, somos los que le damos vida a nuestro país. Pero ¿por qué no lo desarrollamos? Porque lamentablemente, y es así como hemos, los años de experiencia que se dan, muchas veces lo decimos, pero lamentablemente no reflejan el desarrollo de nuestro país, es pues, ¿por qué no tenemos mejores carreteras en los 3 niveles? Y esto se debe básicamente por los materiales. Todos queremos material granular, con grava, arena y un bajo porcentaje de fibras. Pero esto no es la realidad, pues. Muchas de los, y cuando hablamos, y lo indicaste, ¿no? Este es un inventario actualizado. Si hablamos de la red vial vecinal, solamente el 98% está pavimentada. Perdón, el 98% es trocha o afirmado. El 2% solamente es pavimentado. Si hablamos de la red vial departamental, el 87% es afirmado. Es decir, si vemos de manera objetiva, estamos hablando prácticamente de aproximadamente 130.000 kilómetros que no contamos con vías que tengan un buen estado y presenten un confort al usuario durante su periodo de diseño. Este es un bosquejo que mostramos y de qué trata cuando hablamos, porque lamentablemente eh, cuando viene el desarrollo hay que aprender a diferenciar lo que es ingeniería y lo que es comercial. Y comercial decimos en qué sentido, lo comercial genera mucha confusión y no nos permite un avance. Y en este aspecto viene hoy en día la tendencia, y que vamos a presentar en el diplomado, ¿no? Es pues que algunos ya se enfrascaron en qué significa una estabilización de suelos. Bueno, este gráfico que lo mostramos es con la finalidad siguiente. En ingeniería de pavimentos existen yo necesito tener una buena subrasante y necesito tener un buen pavimento. Ambos tienen que presentar un buen desempeño. Y cuando hablamos de estabilización de suelos, lo podemos decir para ambos casos, pero ¿cuál es la finalidad de cada uno de esos casos? Porque algunos cuando hablan de suelos piensan que nos estamos refiriendo a la subrasante. Y ahí viene el primer concepto de que pues no tenemos claro lo que es una cantera, los conceptos básicos de lo que es una cantera y de lo que es un suelo, ¿no? Y muchas veces hay que entrar a ello y decir, pues, ¿qué es una cantera y qué es un suelo, ¿no? Y una cantera es un suelo, pero con ciertas características físico-mecánicas que lo hacen utilizable de manera directa y con cierto tratamiento para utilizarlo como estructura de un pavimento. Pero cuando hablamos de estabilización, es también mejorar el suelo, un suelo que presenta ciertas características y el objetivo de estabilizarlo no es, pues, por ejemplo, a veces me dicen, ingeniero, le voy a poner piedra chancada. No, pues, señor, entonces seguimos con lo mismo. Es mejorar esas propiedades físico-mecánicas usando un aditivo para emplearlo en la estructura del pavimento. Aquí vemos esta sección transversal. Ojo, no es un ejemplo, sino es un caso real de los tantos que desarrollo en consultoría. Y con la flecha azul, pues, ponemos cuál es la estructura del pavimento. 4 es una base estabilizada, en este ejemplo, un cemento Portland. Puede ser otras alternativas. Y en el 5 hablamos, pues, de un mejoramiento de suelos. En eso tenemos que enfocarnos.
dónde vamos a atender. Y en este diplomado, cuando tratemos sobre soluciones para pavimentos de bajo volumen de tráfico, nos enfocamos en esto, en la estructura del pavimento. Cuando se habla de mejoramiento de suelos, hablamos pues de mecánica de suelos. Eso es la gran diferenciación de las especialidades en la ingeniería vial. Y lamentablemente hoy en día existe una confusión, quieren tratarlo como geotecnia, pero geotecnia básicamente tiene que ver con la estabilidad de taludes y cimentaciones de estructuras. Por eso existe, así como en la medicina, existe claramente diferenciada el neurólogo, el cardiólogo, el urólogo, y de la misma manera está establecida las funciones de cada especialidad. Y teniendo en cuenta esto, pues cuando hablamos del ciclo de proyecto, el gran problema hoy en día es cómo planteamos, dónde nace la aplicación de las soluciones. Y ese es otro punto que tratamos en el curso. Y es pues cómo viene del PMI, cómo pasa un perfil y cómo puedo llegar a un expediente técnico y a la construcción. Y algo que ya viene aplicándose en nuestro país hace más de 15 años, a la operación y mantenimiento. Pero otro punto donde seguimos débiles en las evaluaciones ex post. Todos nos llenamos la boca, excusen el término, tal vez un poco torpe de mi parte, pero a veces pretendemos y somos pretenciosos de que lo conocemos. Pero carecemos, que cuando tenemos la información a la mano, carecemos de cómo traducir esta información, sacar conclusiones y qué nos va a permitir mejorar en las soluciones siguientes, en los proyectos siguientes de infraestructura vial. Hoy en día lo tenemos, pero lamentablemente no se hace. Y ojo, estamos hablando del privado, estatal y privado. Y más aún porque el privado es el que obtiene la información. Él sabe los problemas. Por ejemplo, un concepto común que sucede y se dice, oiga, yo en las curvas tengo problemas de IRI, pero han tenido la capacidad de demostrarlo numéricamente. No. Se escriben muchas tesis de maestría que parecen, son monografías, pero son literales y en ningún caso existe lo que hace el ingeniero, llevarlo a número, demostrarlo, sustentarlo y decir por qué en estas condiciones me varía el I. Y eso es la evaluación ex post. Y ojo, esto está normado. Esto está normado hace más desde lo que existía el SNIP. Pero lamentablemente no existe esa capacidad, ¿no?, de sintetizar la información, resumirla, hacer análisis estadístico y poder plantear conclusiones y recomendaciones que ayuden al crecimiento de nuestro país. ¿Y qué enfocamos nosotros en el presente curso? ¿No? Lo que enfocamos es cómo plantear las soluciones, no solamente decir la solución, esto existe y punto. Por ejemplo, tengo el grato honor que muchas veces entidades locales, regionales me consultan y le digo, señores, oiga, no puedo construir en este momento, no tengo presupuesto para construir una carretera pavimentada, pues con carpeta asfáltica, pavimento rígido. Pero le decimos, señor, existe un documento técnico en nuestro país que se llama el Documento Técnico de Soluciones Básicas. Modestamente, quien les habla ha sido el autor y el que el sustento técnico para llegar a esta normativa. En este cuadro, pues, mostramos las especificaciones técnicas que debe cumplir estos materiales. Para cemento, emulsión, ya estaban, se consolidó, pero no estaban, pues, para el tema de sales y productos químicos. Si ustedes, estoy seguro que tal vez han revisado la literatura internacional, todos te hablan de estabilizaciones, pero nadie te pone un parámetro técnico. Ninguno. Y en nuestro país sí ya lo tenemos. ¿Desde cuándo? Desde junio de 2015 vigente. Y todo sustentado en trabajos en diseño, construcción y evaluaciones ex post hechos desde el año 2009 al 2013. Sin embargo, lamentablemente, a pesar de contar con esto hace 7 años, vemos pues que se toman decisiones que no son acordes a nuestra realidad
y queremos seguir construyendo afirmados. Es como en el caso en el 2020, cuando se plantearon los 3.500 millones de soles a nivel nacional, y cuál era para mantenimiento periódico de muchas carreteras, y ahí vienen los grandes asesores, ¿ok? Y que plantearon, pues, afirmado. Y lamentablemente el material afirmado, pues, en muchas zonas de nuestra costa, por no decir en el 100% de nuestra costa, no existe, pues, material con esos índices de preciosidad. Sabemos que en nuestra serranía y en nuestra selva baja, peor. En nuestra selva alta, peor. Entonces, planteamos soluciones que no son acordes a nuestra realidad. Y lo que se trata de es plantear soluciones coherentes a la realidad que tenemos. No se trata aquí, y eso es lo que busca este diplomado, no se trata pues de plantear soluciones comerciales. Aquí se trata de tener todos los criterios técnicos de acuerdo a los materiales que predominan en cada zona y diseñar y construir carreteras que nos permitan una mejor transitabilidad durante un mayor tiempo, ya no pensar en diseños de 5 años, sino en 10 años, un mejor confort para el usuario, reducir el nivel de mantenimiento y cuando llegamos a su vida útil, pasar a una solución definitiva o, como ya sucedió en muchas soluciones en nuestro país, el mantenimiento periódico se reduce a colocar un recubrimiento bituminoso sobre esa base estabilizada o en ciertas zonas puntuales plantear mejoramientos de suelos, recuperar la base estabilizada. Esta es una carretera que se construyó hace 2 años y es un punto que enfocamos desde el inicio y que está en la norma. Lo pusimos claramente. ¿Y qué pueden apreciar aquí? Un tema cuando no hay ingeniero, ¿no? ¿Ya? Un tema cuando no hay ingeniero, el ingeniero hace caso a su capataz o a su maestro de obra. Y el capataz, ¿qué te va a decir? Ingeniero, ¿sabe qué? ¿Qué va a zarandear, ingeniero? No zarandee, colocamos el material sobre la calzada y la motonelevadora empieza a retirar el material grueso. Esto es lo que sucede, tenemos aquí materiales mayores a 2 pulgadas, y así por la mejor tecnología que usemos, se va a producir desprendimiento. ¿Por qué? Esa piedra, esa grava mayor a 2 pulgadas, mayor a 1,5 pulgadas, te deja un hueco, pues. Se genera el primer desprendimiento y de ahí te acelera el proceso, como lo vemos aquí. Y esta es una base estabilizada, pero hay una deficiencia del proceso constructivo. ¿Por qué? Porque muchas veces, y hay que decirlo, nuestros ingenieros hacen caso a su capataz. Otro punto que se manifiesta es el drenaje. En el 2015, cuando se sacaban los perfiles reforzados para provías, para los contratos por niveles de servicio, había un tope por kilómetro y era 600,000 soles por kilómetro. Y cuando se llegaba ya a lograr la solución definitiva en el tercer informe, se veía pues que se superaba los 600,000 soles, estaba en 1,000,000, 1,200,000. Y el detalle era cómo reducían para llegar al costo, para estar debajo de 600,000. Entonces, ¿qué se eliminaba? Se eliminaba el drenaje. Y el drenaje es alejar el agua fuera, ¿no? Alejar el agua fuera del prisma vial. Tú puedes colocar la mejor tecnología en pavimento, pero si no alejas el agua fuera del prisma vial, vas a tener problemas. Ingeniero, son tonterías. Esta es la función que cumple el drenaje, tus alcantarillas. Y la población lo percibe, lo sabe, pero lamentablemente dice, esto es una carretera de hace 2 años, señores, no es nuevo. Pero ¿cuál es el gran problema aquí? Ustedes pueden apreciar, no interesa el mejor diseño. Ojo, para empezar desde aquí, desde la propuesta de plantear el pavimento a colocar en esta carretera, ya era un desastre.
Ojo, el diseño. Aunado a eso, a un sistema de drenaje que no existe, el deterioro se dio, las imágenes que ustedes ven es después de 3 meses de recepcionar la obra. ¿Quién es el responsable? ¿El contratista? ¿El supervisor? ¿El que elaboró el expediente técnico? Vemos pues que todavía no lo tenemos claro. Y es allí donde nosotros como ingenieros tenemos que entrar a tallar para que no nos sucedan estas cosas. Esto, por ejemplo, era una solución, entre comillas, un material de subbase granular y una imprimación reforzada. Y simplemente que vemos, no duró. ¿No? Por no tener en cuenta el sistema de drenaje. Pero ingeniero, la solución tal vez es colocar un pavimento rígido. Aquí está tu pavimento rígido. Después de 8 meses, pasaba la temporada de lluvia, y al no considerar el sistema de drenaje, y ojo, se diseña, ustedes en la imagen derecha pueden ver, pero se puso un bordillo entre la calzada y la cuneta. Y sin embargo, el agua quedaba sobre la calzada. ¿Y qué va a pasar? Como ven en la imagen izquierda, el desgaste superficial del pavimento rígido. Entonces, aquí es una clara muestra, perdónenme tal vez en la forma que lo diga, a veces no tenemos que pensar en irnos, ¿no?, a ser muy sofisticados, porque a veces por pensar ser muy sofisticados, y eso hoy se vive en la ingeniería vial, no les digo a nivel de Perú, a nivel internacional, ¿ok? Europa, ¿ya? España, por ejemplo, a través de Resol, entiende por qué recuperar ciertos ensayos que dejaron a un lado, y ahora entienden que hay que volverlos, hay que retomar. Y este concepto, les digo, desde 2015, ¿no? En la conferencia, en el SILA que se dio en Bariloche, en Argentina, 2015, ellos mismos entienden, a veces queremos ser muy sofisticados y nos olvidamos del fundamento. Y vemos aquí, pues, como en 8 meses podemos ver falta de mantenimiento rutinario, no tenemos en cuenta el drenaje, y el pavimento rígido puede fallar. ¿Y por qué? El tema de drenaje, ¿no? Y el tema es, el agua no viene solo. Ahí pueden apreciar ustedes en las imágenes cómo arrastra material. Y este material es un agente abrasivo. Y aquí se muestra por qué la importancia de tener un plan de mantenimiento rutinario. Muchas veces, lo digo así, a veces los ingenieros se gastan, que conocen mucho, y dicen, no, es una limpieza. Sin embargo, cuando vamos a los hechos, sucede estos detalles, que su pavimento en menos de un año está deteriorado. Otro de los problemas es, ¿por qué no quiero estabilizar, por ejemplo, con cemento? El terror, el cuco, el cemento. No quiero. Y ojo, lo dicen empresas extranjeras, lo menciona así. Empresas grandes, a veces no, son empresas chicas. El tabú. Pero no, todas las soluciones tienen cierto nivel de desventaja. El tema es ingenierilmente cómo lo manejamos y cómo lo solucionamos. Y ahí viene a tallar nuestra capacidad técnica en manejar las tecnologías. Y este problema no solamente nos va a suceder. Esto, por ejemplo, es una carretera en nuestro país, que la subbase era una subbase estabilizada con cal, la base estabilizada con cemento y se colocó un recubrimiento bituminoso. Y esto no está mal. ¿Ya? El problema es cómo es la percepción de que lo dice. Y el otro problema, aprender, saber discutir esto y cuáles son las soluciones que ya se plantean a un problema conocido. Aquí la base estabilizada presentaba un comportamiento estructural espectacular, pero no, cuando vemos una fisura nos asustamos, no, se ve mal, pero es porque no lo pensamos desde el sentido, como si no fuera ingeniero, pero nosotros tenemos que plasmarlo como ingeniero, y esto tiene un tratamiento. Si a ustedes al inicio les mostré esta sección transversal, por ejemplo, esta es una de las soluciones para ello, una de las tantas soluciones, y aquí por eso lo puse intencionalmente, colocar un gel sintético. ¿Cuál es la función? Entre las tantas que hay, retrasar la reflexión de grietas.
Tenemos el otro detalle, es los procesos constructivos. Y es donde en el presente curso empezamos a tallar y damos pues cuáles son las referencias de maquinaria, ¿no? ¿Por qué hacerlo en planta? ¿En qué caso se puede hacer in situ? No es lo recomendable. ¿Cuándo puedo usar una maquinaria especializada que me permita hacer el mezclado? Porque el objetivo es siempre buscar la homogeneidad del material. Ese es el objetivo, nivelarlo, cerrar el tráfico en el menor tiempo posible, nivelarlo o perfilarlo, compactarlo y aperturar el tráfico. Y quiero que aprecien estas imágenes a diferencia de lo anterior que mostramos. Miren, cuál es la textura que ustedes pueden apreciar. Y esta vía sin recubrimiento bituminoso tenía 4.5 de aire. Y el desgaste es menor. Así es el desgaste. Este es el nivel de desgaste. Pero, sin embargo, miren, cuando lo dejamos al capataz que decida por un ingeniero, y cuando el ingeniero no tiene la capacidad, tenemos este resultado en 2 años. Y estas imágenes que les mostramos es de 3 años, señores. Entonces, el punto es de este diplomado, y con ello, disculpen que me haya pasado el tiempo, pero el tema es, recopilamos información de PCI, recopilamos información de IRI, recopilamos información de la evaluación estructural, pero sin embargo no lo analizamos y muchas veces decimos, ¿por qué no empleamos metodologías actualizadas? Y las metodologías actualizadas van a entrar dependiendo de nosotros, cuando sepamos utilizar la información. Y eso es lo que nosotros damos en el presente curso. Ojo, los gráficos que les he mostrado ahí son casos reales, no les estoy mostrando teoría. Son casos que hemos hecho en el país y que nos ha permitido lograr una normativa de la técnica hacia la norma y no a la inversa como muchas veces sucede. Y eso es lo que nos falta. Y en ese aspecto, modestamente, estamos avanzados. ¿Nos falta otras cosas? Sí. ¿Tenemos que hacer mejor las cosas? Sí. Pero capacitarnos y tener la perspectiva y la actitud para hacerlo, ¿no? Llegan muchos a un gobierno local, a una alcaldía, llegan muchos a un gobierno regional y lamentablemente a veces no sabemos qué soluciones brindar. La ventaja que tenemos es que tenemos normativa y ese es el respaldo para tomar decisiones en beneficio de nuestro país y lograr el desarrollo social y económico que depende, está en las manos de los ingenieros. No está el gobierno sí es parte responsable, sí, pero también empecemos nosotros desde el modesto lugar que estemos, fomentar, dar ese cambio y si tenemos la oportunidad de estar en la toma de decisiones, allí plantear esas soluciones que ya están, no hay nada más que experimentar, sino el tema es aplicarlo. Y eso es la finalidad del diplomado que a través del convenio de ILIEF y FRIESAN, la Universidad de San, se propone y llegar a que todos seamos parte del desarrollo de nuestro país. Sin más, Carlos, o si hubiera consultas, adelante, ¿no? Excelente, Herbert. A ver, Valeria, no sé si hay alguna consulta o... Listo, muchas gracias a ambos por acompañarnos el día de hoy. A nombre del FRIESAN le doy las gracias. Ha sido un tema bastante interesante. Por el momento no nos han dejado ninguna duda en el chat, pero aprovecho ese momento para justamente preguntarle a los participantes si tienen alguna duda, alguna consulta. Ese es el momento para hacerla. Pueden hacerlo a través del chat o levantando su mano y se les dará el pase con el micrófono. Bueno, mientras se animan a dar la consulta, no sé, yo quisiera hacer una consulta a Carlos, ¿no? Algo que nos sucede cotidianamente, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de cuando alguien ve una base estabilizada con cemento, por ejemplo, oiga, se asusta y está fisurado, ¿no? Está fisurado, ¿qué hacemos? Está mal, dicen, ¿no? ¿Qué me dirías, por favor, Carlos, tu Sí, cotidianidad ante esto? Justamente ese es el centro del desarrollo, ¿no? Nosotros hemos venido siguiendo
las pocas experiencias que realmente se han conseguido históricamente en el Perú, y hemos venido tratando de disminuir y de analizar las consideraciones de por qué se producen esos agrietamientos. Tú sabes que no es nada sencillo, la combinación de partículas en un suelo es prácticamente infinita, de manera de que tenemos siempre una sorpresa que está generalmente del lado del suelo. Pero Así es. seguimos trabajando, hemos disminuido el calor de hidratación para tratar de mejorar el curado de alguna manera del cemento internamente y poder garantizar una estabilización más fuerte, pues, más duradera, ¿no? Como uno de los puntos. También hemos estado tratando de desarrollar cementos especiales para uso con arena y con arcilla, con materiales más arcillosos y más arenosos, para ser más específicos, ¿no? Y hemos seguido en nuestra experiencia, hemos podido medir, en el caso, por ejemplo, de la costanera en la zona de Piura, donde nosotros hemos reducido el agrietamiento por retracción de tener más o menos un 20-30% de agrietamiento en la vía a un 3%. Todavía no lo hemos podido eliminar, eso es cierto, pero seguimos trabajando en eso. Claro, y otro punto, ¿no? Uno de los tabúes en, no, ¿por qué no quiero usar cemento? Te dicen, ¿no? Y todo tiene solución, y todo tiene solución ingenieril, ¿sí? Y, por ejemplo, cuando te dicen, ¿cuándo es una estabilización suelo-cemento, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo empieza la rigidización del suelo-cemento? Y ese es un tema, pues, tratado internacionalmente, hay muchas investigaciones desarrolladas al respecto, ¿no? Y a veces, pues, y el cemento es un muy buen aporte, es un buen conglomerante si se sabe manejar bien, ¿no? Con otras estabilizaciones se complementan, pues, estupendamente y logramos, pues, resultados que nos permiten dejar una vía, un pavimento, pues, que soporta las condiciones climáticas, ¿no? Que ese es el primer factor al que debemos estar. Y por ello, pues, a veces dicen, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo se trata de solo cemento? ¿A partir de qué dosificación? Y a veces nos perdemos en eso. Y ojo, lo digo porque sucede actualmente en nuestro país. Si bien tenemos la norma que les hemos mostrado, el documento técnico de soluciones básicas, a veces dicen, se emplea un químico y un cierto porcentaje de cemento, o se usa una emulsión y un cierto porcentaje de cemento. Y quieren tratarlo como si fuera suelo cemento. Y no es así, ¿no? Carlos, ¿tú qué me podrías comentar al respecto? Sí, así es cierto, ¿no? El cemento es el estabilizador, digamos, con un más amplio espectro dentro del suelo, porque se permite trabajar con una variedad mayor de suelo, eso es cierto, pero no todo se puede hacer. El cemento necesita ayuda en los extremos, como todo, pues. Nosotros, por ejemplo, hemos estado trabajando con algunos aditivos para algunas aplicaciones específicas. Por ejemplo, los aceites sulfonados, por un lado, las zeolitas sintéticas, por otro lado, son alternativas muy buenas, pero tienen su área digamos, de utilización. Y yo creo que básicamente todos los suelos se pueden estabilizar, pero no se puede usar el mismo agente para todo. O sea, ahí necesitamos darle específicamente el uso en el cual hemos logrado comprobar funciona. Y ahí tú tienes toda la razón cuando mencionabas el tema de que tenemos que hacerle seguimiento a los pavimentos, tenemos que aprender del comportamiento que ellos tienen y poder replicarlo de nuevo hasta que nosotros aprendamos a manejarlo, porque si bien es cierto, el cemento es el mejor amigo del hombre después del perro, ¿no? El perro es primero, pero después el cemento. Pero no lo conocemos a plenitud. Todavía lo confiamos a la hora de vivir en un edificio, en una casa, en una oficina, pero no lo confiamos a la hora de hacer una carretera. Y el tema es aprenderlo a conocer. Claro. Y como, bueno, hay una pregunta de Geopap, ¿no? Para vías terciarias, ¿cuál es el parámetro de diseño en suelos en intemperismo? ¿Cuál es el espesor mínimo de diseño para cargas de tránsito promedio en vías terciarias? ¿Cómo controlar la humedad de suelos? En Geopab podemos decir, de eso va a tratar el curso en suelos para pavimentos, ¿no? Y todos los criterios los vamos a dar allí, porque si hay algo interesante en Perú, no lo digo porque soy peruano,
Ok, pero aquí tenemos todos los problemas. Tenemos carreteras como están a los 0 metros sobre el nivel del mar, pero tenemos carreteras que están sobre los 5000 metros sobre el nivel del mar. Y tenemos en todos los climas, y lo positivo es que hemos desarrollado, construido carreteras, diseñado, construido carreteras en todos esos climas, ¿no? Y todas tienen solución. Y uno de los, solamente para resumirte lo que a tu consulta que has puesto, es que justamente en eso hemos basado nuestra normativa, porque un tema es construir una carretera a los 1000 metros o 500 metros sobre el nivel del mar, que es distinto a construir una carretera a los 4000, 5000 metros sobre el nivel del mar. Los comportamientos son distintos. Entonces, todos esos criterios los damos en el curso del presente diplomado de pavimentos, y que estaremos gustosos de atenderlo en esa oportunidad. Otro punto que consulta José Sánchez es, en el caso de carreteras en zonas gélicas, ¿qué consideraciones se toman para paliar los problemas causados por las heladas? Uno de los grandes problemas en las heladas, y Carlos, por favor, si ahí me falta acotar, ¿no? Por favor, acótalo, es uno de los grandes problemas que se trata en ingeniería vial es el porcentaje de finos. Si vemos, ¿por qué yo quiero una cantera? ¿Por qué le llamo cantera? Es porque este material tiene bajo porcentaje de finos, y este fino tiene bajo índice de plasticidad. Y ese material lo hace estupendo para usarlo como fuente material. Entonces, a ese suelo le denomino cantera, porque sus propiedades físico-mecánicas y con cierto tratamiento lo puedo utilizar directamente para la obra. Pero cuando hablamos, ¿no? Cuando hablamos de estabilización, hablamos pues de suelos que tienen pues más de 10%, 20%, 65% de finos, y todavía es arcilla. Entonces, ante esto entran las estabilizaciones y los criterios para poder estabilizarlos. Y es eso que nosotros plasmamos en el diplomado de pavimentos, para justamente, y con resultados que lo hemos hecho a nivel nacional, y esos criterios, esas consideraciones. Y no hay que verlo. Uno puede hacer el mejor diseño, pero viene el punto, no es como, tengo el grato honor que muchas veces los profesionales me buscan, me consultan. Le digo grato no porque a veces me dicen, ingeniero, mire, ya que hemos hecho un buen diseño, pero sucede pues que el operador que está usando la esparcidora automática del concreto para el pavimento rígido, y estaba apurado, lo dejaba el camión y se olvidó pues de evaluar si todavía estaba consistente, ¿no? Ya había llegado a cierto nivel de fragua, ¿no? Agarró, lo dejó, y al día siguiente, cuando ponemos la regla, había un nivel, cuando ponía mi regla de 3 metros, tenía una diferencia de nivel más de 5 milímetros. Esos aspectos escapan al diseño. Entonces, también tratamos en el proceso constructivo, la consideración, las mediciones. Algunos dicen, no, los ensayos están de más. No, señor. Nosotros tenemos que pensar que nuestras decisiones como ingenieros están basadas en mediciones. Claro, nuestra experiencia nos puede prever, y las mediciones ratificarán o descartarán lo que nosotros hayamos previsto, ¿no? Carlos, por favor. Sí, no, para complementar, en realidad lo has hecho muy bien, ¿no? Pero yo te diría que una de las bellezas que tiene la parte de ingeniería en la ingeniería civil en carretera es que es imposible considerar todas las consideraciones, lo que se nos va a presentar, ¿no? Entonces, si bien es cierto que con una buena plantilla de profesores van a tomar ellos en cuenta la mayor cantidad de las combinaciones que hay, siempre va a haber un menú de opciones y unas aplicaciones que no se van a ver. Y yo creo que es imposible verlas todas, ¿no? Los invito justamente a hacer a ese pensamiento disruptivo, básicamente lo que has venido exponiendo, Herbert. O sea, es todos esos temas que se ven cotidianamente, tratar de irlos, no sé, encapsulando y eliminando poco a poco a través de lo que yo llamo, más que capacitación, le llamo evangelización, porque es que es necesario repetir y gastar saliva, o hasta el cansancio, para que algunos oídos vayan captando y otros no. Y lo que vamos a hacer en el curso de SAN es justamente multiplicar los evangelizadores para que nos ayuden a llegar a todo el mundo. Claro, Básicamente es eso. claro, y a veces un aspecto que muchas veces, y justo aquí atendiendo, primero agradecer
el saludo a Ingeopap de Medellín, Colombia, ¿no? Y a veces en el diseño de pavimentos nos enfocamos bastante en la resistencia, pero para el espesor de la estructura, ¿no? Pero nos olvidamos de parámetros que muchas veces no están considerados en el diseño, y es el nivel de desgaste, ¿ok? Y podemos emplear, y ojo, cuando hablamos de carreteras de bajo volumen de tráfico, estamos hablando, pues, carreteras pues, que van a tener 300.000, 400.000, 500.000, menos de 1 millón de ejes equivalentes, ¿no? Y aquí, pues, mucho hace el método que vamos a emplear. Si yo uso Ashton 93, y eso lo hicimos aquí en Perú, si uso Ashton 93 estrictamente como está, simplemente voy a lograr, pues, hacer una carretera carísima, ¿ya? Que me supera, pues, el millón, 1.200.000 soles. En dólares estamos hablando, pues, de 400.000 dólares, perdón, 300.000 dólares, entre 300.000 y 350.000 dólares. Pero ¿qué hicimos? Optimizamos, porque teníamos otros métodos de diseño. ¿Cuál es el mejor método de diseño para este tipo de carreteras? El que me optimice el espesor, y tratamos de menores espesores. No estamos hablando de carreteras de alto volumen de tráfico, donde ahí sí el espesor es incidente, ¿ok? Y Incluso te eso, diría yo, Herbert, que el mejor diseño es el que se adapta mejor a la solución, porque inclusive eso es un tema que hay que observarlo, no solamente es obtener un espesor, sino ver el panorama completo, ¿no? claro, y como mostré unas imágenes, ¿no? Le pusieron a esa carretera que vieron en 3 meses se deterioró, le pusieron 25 centímetros. No, me Y en imagino. 3 meses, Ujú. así es. Sí. Entonces, por eso nuestra invitación y manejarlos, todos los criterios, ese es el objetivo, ¿no? De FRIESAN, con convenio con ILEF, de presente diplomado, y que tengamos la capacidad de poder hacer mejores soluciones, ¿no? Y en acotación que están nuestros amigos de Geopap, es Invías, he tenido la ocasión de que me convoquen, consultar sobre la normativa peruana, sobre estabilizaciones, y pues, porque, ¿qué está sucediendo en Colombia? Ojo, hemos compartido, desde el año 2014 hemos compartido con muchos profesionales que vinieron a Perú de Colombia, y experiencias, les hemos mostrado lo que estamos mostrándoles ahora, y lamentablemente no se logró, ¿no? No se implementó. Y a veces queremos, pues, ser los inventores de la pólvora, cuando debemos pensar cómo hacemos mejores juegos artificiales, ¿no? Y con ello ya la pólvora está inventada, pero cómo solucionamos los problemas de nuestro país. Y ya hay, siendo países hermanos, ¿no? Hay mucho que hacer, y los criterios y cómo sustentarlos están. La gran fuerza de un ingeniero es no hablar. La gran fuerza de un ingeniero es que sus conclusiones estén plasmadas en resultados, y esos resultados estén respaldados en mediciones. Y es así como lo hemos logrado. No hemos logrado una normativa porque lo hemos hablado. No hemos logrado una normativa, lo diseñamos, lo construimos, hicimos evaluaciones post, mostramos los resultados estadísticos, y por eso es incluso hasta el tiempo, el periodo de la frecuencia de mantenimiento periódico. ¿Y cómo descartamos los afirmados? También para eso, y que se va a difundir en el curso, es cómo descartamos los afirmados. El Banco Mundial te dice 3 años de mantenimiento periódico, de frecuencia de mantenimiento periódico como afirmado, pero la realidad lo sabemos que no es así. En Perú hicimos una investigación y demostramos que solamente en 8 meses, después del periodo de lluvias, el afirmado requería un mantenimiento periódico, que muchas veces se hace perfilarlo, nivelar, y recortas todavía el espesor de la estructura de ese afirmado. Entonces, ante eso, lo hemos llevado a números, y nadie, ni la Contraloría ha cuestionado. ¿Por qué? Porque ahí está plasmado, está el sustento técnico. Entonces, ante ello, y eso es algo que volcamos en el presente diplomado y en este curso de soluciones para pavimentos de bajo volumen de tráfico, es las consideraciones que nosotros debemos tener y dejar de seguir haciendo lo mismo. Carlos, por favor. Así es, no, yo creo que el punto más difícil de manejar los pavimentos de bajo volumen de tráfico es justamente el equilibrio entre la técnica o la durabilidad y el costo, ¿no? Y por eso cada país tiene un método apropiado, un método distinto. Diría que inclusive cada profesional le ha dado un toque muy personal.
Entonces, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es aupar a que los que nos escuchen o los que asistan a este curso de SAN salgan con un pensamiento disruptivo, aprendan a razonar, no que sean incrédulos, sino todo lo contrario, que confíen en las soluciones que tengan suficiente soporte, ¿no? Y que empiece a haber investigación. Yo creo que hay un gran divorcio entre la parte pública y la parte privada, no diría privada, sino más bien de la academia. Ese divorcio hay que eliminarlo, porque la academia es la parte menos o más desinteresada que puede aportar, ¿no? Y el gobierno pues puede confiar, digamos, de alguna manera mucho más claramente en la universidad que en la empresa privada porque tiene su sesgo económico, ¿no? Bueno, y por eso estamos aquí, ¿no? Con esa Así y es. con el ILIEF, ¿no? Participar Bien, justamente eso. Por mi parte, muchas gracias. Muchas exacto. Esto es un gracias, ejemplo. Esto es un profesor ejemplo. Herbert. Aquí tenemos empresa privada, tenemos empresa pública y tenemos universidad. Toda la crítica. Muchas gracias a ambos. Justo ya para finalizar también la conferencia, como muy bien han estado comentando, les voy a compartir por último mi pantalla para comentar a todos que también tanto el profesor Herbert Zavala como Carlos Márquez forman parte de nuestro diploma de especialización en pavimentos para carreteras en convenio con ILIEF, el cual también comenzará el 22 de julio, y algunos de los expertos que también nos van a acompañar son los profesores Oldemar Meneses, Marco Montalvo, Yelitza Sierralta, Jorge Escalante, Rafael Menéndez. Este diploma tiene un tiempo de duración de 100 horas lectivas bajo la modalidad de Producative en transmisión en vivo, y algunos de los cursos que componen la estructura curricular son uso de los agregados en pavimentos y mecánica de suelos para pavimentos, pavimentos flexibles, pavimentos rígidos, análisis de tránsito de pavimentos y soluciones para pavimentos de bajo volumen de tráfico. Para todos los que estén interesados, les voy a dejar el link de la tienda virtual para que puedan acceder a toda esta información. Y finalmente comentarles que la conferencia del día de hoy también tiene una certificación, la cual se la estaré dejando también en el chat. Y bien, sin nada más que agregar, muchas gracias a todos por su asistencia del día de hoy. También esperamos contar con su participación en los próximos eventos y programas de capacitación del instituto. Muchas gracias a todos.